Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Espero que el contenido de hoy les sea de gran utilidad y lo disfruten al máximo. Empecemos. La forma en que gestionas los primeros 5 minutos de tu despertar posee una influencia determinante y casi absoluta sobre la arquitectura de tu carácter y el tono emocional que mantendrás durante el resto de la jornada, planteando la pregunta fundamental de si es tu propia voluntad la que gobierna tus mañanas o si has permitido que el caos del mundo exterior tome las riendas de tu mente desde el primer segundo. La mayoría de las personas, de manera automática y negligente, entrega su paz interior al abrir los ojos, al sumergirse de inmediato en el ruido digital de los teléfonos, las noticias alarmistas, las urgencias ajenas y las preocupaciones estériles, permitiendo que su serenidad se evapore antes de que el día haya comenzado realmente. Sin embargo, los antiguos estoicos comprendían que la mañana constituye un campo de batalla silencioso, donde se decide si vivirás como un sujeto reactivo, merced de las circunstancias, o como un individuo que camina con claridad, dominio y un propósito inquebrantable. Incluso Marco Aurelio, quien bajo su mando como emperador de Roma cargaba con la responsabilidad de ejércitos, guerras y el destino de millones, comenzaba sus días recordándose el privilegio extraordinario de estar vivo, respirar y amar, no como una simple frase de autoayuda, sino como un entrenamiento mental riguroso diseñado para resistir el arrastre constante del mundo hacia la distracción y la ansiedad, entendiendo que si no entrenas tu mente al despertar, el entorno lo hará por ti, y llenándote de expectativas y problemas hipotéticos. En este video, exploraremos 10 meditaciones estoicas que no son meras afirmaciones positivas, sino herramientas de forja psicológica con más de 2000 años de antigüedad, diseñadas para fortalecer tu carácter, dominar tus impulsos y enfrentar la existencia con una estabilidad que parece sobrenatural, permitiéndote que, con la práctica diaria, tu enfoque se vuelva invulnerable y dejes de ser un náufrago que sobrevive a las horas para convertirte en el capitán que dirige su destino. Es vital que permanezcas hasta el final de esta entrega, pues la 10ª meditación representa una de las enseñanzas más potentes y transformadoras de toda la tradición estoica, una reflexión capaz de alterar radicalmente tu percepción sobre los miedos y desafíos que enfrentas hoy mismo, dotándote de una perspectiva superior que disuelve la angustia en claridad. Por ello, te invito a realizar un acto de soberanía interior y escribir en los comentarios la frase «Hoy gobierno mis pensamientos», no solo como una interacción digital, sino como una declaración de guerra contra el caos y un recordatorio de que tu paz no es propiedad de los eventos externos, sino de tus decisiones internas. Al afirmar esto conscientemente y apoyar este contenido con tu suscripción y un like, permites que esta sabiduría trascienda y ayude a otros a encontrar fuerza en un mundo diseñado para la dispersión. Así que te pido que respires profundo, silencies el ruido externo por un momento y te prepares para entrenar tu mente con la misma severidad y propósito con que lo hacían los grandes sabios de la antigüedad, iniciando ahora mismo la primera meditación que transformará para siempre tu mañana y por consecuencia la totalidad de tu vida. Meditación 1. Antes de permitir que la vorágine de la rutina diaria secuestre tu atención, antes de que tus dedos busquen instintivamente el teléfono para sumergirte en el ruido digital, y mucho antes de que las preocupaciones por lo que aún no ha sucedido logren colonizar tu paz interior, es imperativo que te detengas en un silencio absoluto para confrontar una verdad tan profunda que suele pasar desapercibida por su propia cotidianidad. El hecho extraordinario de que hoy has despertado y estás vivo
Mientras inhalas profundamente, permitiendo que el aire llene tus pulmones, debes ser consciente de que este aliento, esta capacidad de razonar y esta oportunidad de percibir la luz del sol son privilegios que millones de seres humanos han perdido en el tránsito de la noche, transformando este entendimiento no en un pensamiento lúgubre o pesimista, sino en un motor de liberación absoluta que disuelve la tendencia neurótica de la mente a obsesionarse con la carencia, el error del ayer o la incertidumbre del mañana. Al adoptar la perspectiva de Marco Aurelio, quien nos instaba a contemplar el milagro de respirar, pensar, disfrutar y amar como algo mucho más fundamental y valioso que cualquier éxito material o reconocimiento social, logras que las cargas que antes percibías como obligaciones pesadas se transmuten en oportunidades sagradas para actuar y que los desafíos dejen de ser obstáculos molestos para convertirse en el gimnasio necesario donde se forja la musculatura de tu carácter. Esta meditación te invita a seguir el consejo radical de Séneca de considerar cada nuevo amanecer como una vida independiente y completa, una existencia entera contenida entre el alba y el ocaso, obligándote a cuestionar con honestidad brutal si realmente deseas malgastar este tiempo finito y precioso en quejas estériles, distracciones banales o en una ansiedad que no resuelve nada, o si prefieres utilizarlo para actuar con una intención clara, una serenidad imperturbable y una virtud que trascienda las circunstancias. El simple pero potente acto de detenerte al despertar para reconocer que este día no es un derecho garantizado ni una deuda que la vida tiene contigo, sino un regalo incierto y volátil, genera una reconfiguración química y mental en tu cerebro que te permite mirar la existencia con una lucidez superior, convirtiendo la gratitud en una herramienta estratégica que te dota de una energía renovada para aprender, mejorar y mantenerte firme incluso en medio de la adversidad más severa que el destino decida poner en tu camino. Por ello, mañana, antes de que el ruido externo dicte tu estado de ánimo o que las expectativas de los demás configuren tu realidad, recuérdate a ti mismo que cada amanecer es una página en blanco que jamás volverá a repetirse en la historia del universo, y sella este compromiso con tu propia conciencia escribiendo en los comentarios: hoy agradezco estar vivo, transformando estas palabras en un escudo impenetrable contra la prisa, el estrés y la angustia, declarando con autoridad que tu jornada no comienza bajo el mando del caos o la urgencia ajena, sino bajo la soberanía de una mente despierta, presente y profundamente agradecida por la oportunidad de ser y existir un día más. Meditación 2. Una vez que has logrado despertar con la profunda y lúcida gratitud de reconocer el milagro irrepetible de tu propia existencia, es el momento de integrar en lo más profundo de tu espíritu la enseñanza más liberadora, pragmática y revolucionaria que el estoicismo ha legado a la humanidad: la dicotomía del control, una verdad tan absoluta y poderosa que tiene la capacidad de disolver instantáneamente el núcleo mismo de tus preocupaciones, frustraciones y ansiedades diarias. Los antiguos maestros comprendieron con una claridad quirúrgica que la mayor parte del sufrimiento humano, ese peso invisible que llevamos en los hombros desde que abrimos los ojos, no proviene de los eventos externos en sí mismos, sino de nuestra terca, agotadora y muchas veces inconsciente insistencia en intentar gobernar aquello que, por naturaleza, es completamente ajeno a nuestro dominio, desperdiciando una cantidad ingente de energía vital y tiempo precioso en tratar de predecir las reacciones ajenas, asegurar resultados que son inciertos o intentar modificar la opinión de los demás, factores que siempre serán volátiles, caprichosos y externos a nuestra voluntad. Epicteto,
Con su sabiduría directa y despojada de adornos, nos enseñó que la verdadera libertad y la paz mental comienzan en el preciso instante en que trazamos una línea divisoria inamovible entre lo que depende de nosotros y lo que no. Una distinción que vuelve la mente mucho más ligera al liberarla de la carga tóxica de lo incontrolable. Porque lo que realmente está bajo tu soberanía absoluta no es el desenlace final de tus proyectos, ni la salud de tu economía, ni mucho menos el comportamiento de quienes te rodean, sino la calidad de tus pensamientos, la rectitud de tus juicios, la intención de tus decisiones y la integridad de tus acciones en el presente. Imagina por un momento el impacto transformador de iniciar cada jornada realizando un ejercicio de honestidad radical, preguntándote qué aspectos de las próximas horas caen bajo tu jurisdicción y cuáles pertenecen al azar, a la naturaleza o a la voluntad de terceros, aceptando con serenidad que aunque no poseas el mando sobre el tráfico, las crisis globales, el clima o los imprevistos que surgirán, conservas siempre el poder supremo y sagrado sobre tu paciencia, tu enfoque, tu esfuerzo y tu respuesta emocional ante cada circunstancia que el destino te presente. El estoico no malgasta su vida luchando inútilmente contra la marea de los acontecimientos externos, ni se lamenta por lo que no puede cambiar, sino que aprende a dirigir toda su fuerza interior hacia lo único que realmente puede transformar, su propia conducta y su carácter, siguiendo la máxima de Marco Aurelio que nos recuerda con firmeza que poseemos poder sobre nuestra mente y no sobre los eventos, y que es en el cultivo consciente de este poder donde reside la única y verdadera fortaleza inquebrantable. Por ello, hoy mismo, cuando el mundo no se alinee perfectamente con tus deseos personales, cuando alguien actúe de una manera que no comprendes o cuando aparezca un obstáculo inesperado que amenace tu equilibrio, detente, respira profundamente y pregúntate con absoluta calma: ¿depende esto realmente de mí? Si la respuesta es negativa, suéltalo de inmediato. No entregues tu paz interior a una sombra que nunca estuvo bajo tu control. Pero si la respuesta es afirmativa, entonces actúa con una determinación, una claridad y una responsabilidad impecables, marcando la diferencia definitiva entre una psique encadenada al caos externo y una mente verdaderamente libre, soberana y dueña absoluta de su propio destino. Para sellar este compromiso con tu autonomía y dirigir tu energía hacia lo que realmente construye tu realidad, escribe en los comentarios: hoy me enfoco solo en lo que depende de mí, transformando esta declaración en un escudo mental que anule la ansiedad innecesaria y te permita habitar cada segundo con una serenidad invulnerable y una claridad de propósito que nadie en el mundo pueda arrebatarte sin tu consentimiento. Meditación 3. Una vez que has integrado profundamente la gratitud por el milagro de tu existencia y has delimitado con precisión quirúrgica aquello que cae bajo tu exclusiva jurisdicción, es el momento de aplicar una de las herramientas psicológicas más robustas, realistas y estratégicas de toda la tradición filosófica: la preparación consciente para la adversidad o premeditatio malorum. Una práctica que, lejos de ser un ejercicio de pesimismo estéril o una invitación a la amargura, constituye un entrenamiento de anticipación mental diseñado para blindar tu serenidad ante los inevitables roces y fricciones de la vida cotidiana. Los estoicos rechazaban categóricamente la ingenuidad de esperar una jornada perfecta, donde todos los planes se alineen mágicamente con sus deseos personales, pues comprendían con una lucidez implacable que la mayor parte del sufrimiento, la ira y la frustración que experimentamos no nacen del problema u obstáculo en sí, sino del choque violento
inesperado y doloroso entre nuestras expectativas idealizadas de un mundo amable y la realidad cruda e imperfecta de la naturaleza humana. Por ello, el emperador Marco Aurelio, antes de ejercer su autoridad sobre el vasto imperio romano y enfrentarse a las intrigas del palacio, se recordaba a sí mismo cada mañana que al salir al mundo se encontraría inevitablemente con la ingratitud, la arrogancia, la envidia, la deshonestidad y el egoísmo, no con el fin de cultivar un cinismo oscuro o desconfiar de la humanidad, sino para despojar a la conducta ajena de su capacidad de sorprenderlo, herirlo o sacarlo de su centro de gravedad. Al prever con calma que a lo largo del día aparecerán obstáculos logísticos, retrasos exasperantes, malentendidos profundos y personas cuyas sombras proyectarán sobre ti su propia infelicidad, transformas radicalmente el escenario de tu jornada de un campo de batalla caótico a un gimnasio de entrenamiento espiritual, donde cada contratiempo deja de ser percibido como una injusticia personal o un castigo del destino, para convertirse en una prueba prevista que requiere una respuesta técnica, racional y soberana. Esta mentalidad de guerrero del carácter te permite enfrentar la impaciencia de un colega, la grosería de un extraño o el colapso de un proyecto con la claridad de quien ya ha librado esa batalla en el laboratorio de su mente minutos antes, permitiendo que tu virtud se fortalezca en el ejercicio deliberado del autocontrol, la paciencia y la resiliencia, en lugar de permitir que tu paz se desmorone ante lo imprevisto. Prepararse para las dificultades es, en esencia, un acto de amor propio y de reclamo de tu soberanía emocional, pues entiendes que aunque no tienes el poder de elegir un camino libre de espinas o de personas conflictivas, sí posees la capacidad absoluta de cultivar una mente lo suficientemente firme como para atravesar cualquier terreno con una dignidad inquebrantable, convirtiendo a cada individuo difícil y a cada situación adversa en un maestro silencioso que valida tu progreso y te obliga a demostrar tu excelencia interior. Por lo tanto, antes de sumergirte en la vorágine de tus responsabilidades, declara con una serenidad absoluta que aunque el mundo presente desafíos complejos y las personas actúen fuera de tu ideal de justicia, tu equilibrio permanecerá intacto y tu sabiduría será el filtro inexpugnable a través del cual procesarás cada evento. Si esta visión de fortaleza invulnerable resuena con tu voluntad de crecimiento y estás listo para dejar de ser una víctima de las circunstancias, sella este compromiso con tu propia resiliencia, escribiendo en los comentarios: estoy preparado para cualquier desafío, reconociendo que una mente prevenida no es una mente asustada o negativa, sino una inteligencia estratégica que ha decidido con determinación convertir cada piedra del camino en un escalón sólido hacia la construcción de una identidad que nada ni nadie pueda quebrar. Meditación 4. A medida que avanzas en tu jornada, te enfrentarás inevitablemente a una serie de eventos imprevistos que oscilarán entre pequeñas molestias cotidianas y situaciones profundamente incómodas, desde el comentario mordaz de un tercero hasta el colapso repentino de tus planes más elaborados. Momentos críticos donde se activará en tu interior una primera reacción casi automática y visceral que busca dictar tu comportamiento. El estoicismo nos enseña con una lucidez quirúrgica que, aunque no poseas el mando sobre los estímulos externos, conservas una soberanía absoluta sobre la obediencia que le otorgas a esos impulsos iniciales, comprendiendo que entre lo que sucede y nuestra respuesta posterior existe un espacio sagrado, un breve instante de libertad donde reside tu verdadera capacidad de autodominio. Epicteto fue magistral
al señalar que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios e interpretaciones que construimos sobre ellos, revelando que la diferencia entre sucumbir a la angustia o mantener una estabilidad imperturbable no radica en la gravedad del evento, sino en la calidad del proceso mental que lo procesa. Dominar esta reacción inicial no implica la represión antinatural de tus emociones ni el fingimiento de una indiferencia gélida, sino el ejercicio superior de no permitir que una emoción reactiva secuestre el gobierno de tus acciones, evitando así que un instante de ira o frustración tiña el color de toda tu jornada y arruine horas de tranquilidad productiva. Siguiendo la sabiduría de Marco Aurelio, quien entendía que la mente se impregna de la naturaleza de sus pensamientos recurrentes, debes aprender a detenerte antes de que el impulso se convierta en palabra o acto, transformando ese intervalo de conciencia en tu mayor fortaleza estratégica para responder con paciencia donde otros reaccionan con enojo y con claridad donde otros se hunden en el caos. Este entrenamiento invisible de la mente estoica no pretende eliminar las dificultades de la vida, sino fortalecer tu musculatura emocional para que, ante lo inesperado, puedas observar tu sentir sin ser arrastrado por él, garantizando que tu respuesta final sea siempre un acto de sabiduría y no un simple reflejo del miedo o la impaciencia. Por lo tanto, hoy mismo, ante cualquier provocación del destino, respira y reconoce que tu primera impresión es solo una sugerencia de tu biología y no un veredicto de tu voluntad, permitiendo que tu estabilidad interior se convierta en un refugio inexpugnable frente a un mundo impredecible. Si estás decidido a reclamar este dominio sobre ti mismo, escribe en los comentarios: "Hoy elijo mi respuesta con calma", sellando así tu compromiso de actuar siempre desde la autoridad de tu carácter y no desde la esclavitud de tus impulsiones. Meditación 5. En un mundo diseñado minuciosamente para fragmentar tu atención y diluir tu propósito en un océano de interrupciones triviales, una de las victorias más heroicas, trascendentales y subestimadas que puedes conquistar cada jornada consiste en la aparente simplicidad de seleccionar y ejecutar, por encima de todo el ruido circundante, al menos una acción que posea un significado real, constructivo y profundo para tu vida. El día suele iniciar cargado de intenciones loables y planes ambiciosos, pero con frecuencia sucumbimos de manera casi inconsciente a la tiranía de lo urgente sobre lo importante, permitiendo que las notificaciones incesantes, las demandas ajenas, las redes sociales y el caos digital consuman nuestro recurso más finito, sagrado e irrecuperable, el tiempo, ese bien que, como advertían con severidad los estoicos, es la única posesión que perdemos sin posibilidad alguna de reembolso o almacenamiento. Marco Aurelio, en medio de las monumentales responsabilidades de dirigir el Imperio Romano, se planteaba con rigor filosófico qué era aquello verdaderamente digno de su esfuerzo y de su naturaleza humana, comprendiendo que la frustración existencial y la sensación de vacío al final del día no suelen nacer de una falta real de horas, sino de una carencia absoluta de claridad que nos empuja a movernos frenéticamente entre tareas irrelevantes sin avanzar un solo paso hacia la construcción de la persona que deseamos representar. La disciplina estoica te propone abandonar la ilusión de las listas interminables de tareas que solo alimentan la ansiedad, para centrarte en una única acción soberana que fortalezca tu carácter, tu propósito o tu estabilidad. Ya sea avanzar en ese proyecto significativo que has estado postergando por miedo, dedicar tiempo a un aprendizaje que transforme tu futuro o cumplir con una responsabilidad incómoda que sabes necesaria, otorgándole a tu mente un punto de referencia inamovible frente al caos y las distracciones externas.
al aplicar con determinación la máxima de Séneca sobre cómo la vida se nos escapa irremediablemente mientras posponemos lo esencial bajo la excusa de esperar condiciones mejores. Comprendes que la verdadera transformación no requiere de saltos heroicos y aislados, sino del progreso constante, pequeño y deliberado de quien decide que el mañana es una trampa de la mente y que la única realidad operativa y fértil es el presente. Cuando logras proteger esa tarea significativa del asedio de las distracciones y la llevas a término con integridad, no solo generas un avance tangible en el mundo exterior, sino que reconstruyes profundamente tu confianza interna y tu autodisciplina, sustituyendo la agotadora sensación de haber simplemente sobrevivido a las horas por la satisfacción sólida y serena de haber dirigido tu existencia con intención y dirección. Por ello, antes de que el ruido del mundo sature tus sentidos y las urgencias de otros configuren tu agenda, selecciona ese acto fundamental que otorgue sentido a tu esfuerzo diario y sella este compromiso con tu propia evolución, escribiendo en los comentarios: «Hoy haré algo que realmente importa», declarando con autoridad que tu energía vital no está en venta para las distracciones banales, sino que está consagrada con firmeza a la construcción de una vida con propósito, coherencia y valor real. Meditación 6. Existe una verdad ineludible, persistente y silenciosa que late en el trasfondo de cada segundo de nuestra existencia, una realidad que la mayoría de las personas prefiere evadir sistemáticamente por la incomodidad existencial que despierta, pero que para la sabiduría estoica constituía la fuente más pura de claridad, urgencia estratégica y motivación vital. La certeza absoluta de que tu tiempo en este mundo es limitado, finito y se agota de manera irreversible. Lejos de ser una reflexión oscura, morbosa o pesimista, la conciencia de nuestra propia finitud actúa como el despertador más potente para el alma, recordándonos con una fuerza estremecedora que cada amanecer no es solo un nuevo inicio, sino también un día menos en la cuenta total y secreta de nuestra vida, lo que nos obliga a cuestionar con una lucidez implacable en qué estamos invirtiendo nuestra energía más sagrada, pues como bien sentenció Séneca con una precisión que atraviesa siglos, el problema fundamental no radica en que tengamos una vida corta, sino en la cantidad ingente de tiempo que desperdiciamos, viviendo bajo la ilusión de que somos inmortales, posponiendo decisiones cruciales, retrasando proyectos que hacen vibrar nuestro espíritu y dejando para un mañana hipotético e incierto las conversaciones, los riesgos y las acciones que darían un sentido heroico a nuestro presente. Cuando integras en tu estructura mental que el reloj cósmico no se detiene ante tus quejas y que el tiempo es el único recurso que, a diferencia del dinero, la reputación o las posesiones materiales, jamás podrá ser recuperado, reembolsado ni comprado una vez que se ha desvanecido en el pasado, tus prioridades sufren una reconfiguración radical y necesaria. Las distracciones banales pierden su magnetismo. Las preocupaciones estériles por lo incontrolable se disuelven ante la magnitud de la brevedad, y aquellas tareas que antes parecían falsamente urgentes, pero carecían de valor real, dejan de colonizar tu agenda y tu mente. Marco Aurelio nos instaba con una firmeza casi militar a no vivir como si tuviéramos 10.000 años por delante, invitándonos a despertar definitivamente del letargo de la postergación, para comprender que la vida no es un evento que ocurrirá en el futuro cuando las condiciones sean perfectas, sino lo que está ocurriendo en este preciso instante, en este suspiro, en este día único que tienes frente a ti y que exige ser habitado con una intención soberana y una presencia absoluta.
Esta meditación estoica no busca sumergirte en la tristeza, sino dotarte de una libertad suprema y una autoridad interior al permitirte preguntar con severidad ante cada estímulo, conflicto o distracción. ¿Realmente merece esto el sacrificio de mi tiempo vital? Otorgándote el poder de retirar tu atención de discusiones sin sentido, de la búsqueda de validación ajena o de ansiedades catastróficas para consagrarla exclusivamente a lo que aporta paz, crecimiento, virtud y propósito. Al reconocer que este día es una oportunidad irrepetible que no se volverá a presentar en la historia del universo, dejas de ser un espectador pasivo de las horas que transcurren para convertirte en el arquitecto consciente de una jornada vivida con sabiduría, decidiendo que tu energía es demasiado valiosa para ser desperdiciada en lo que no construye tu mejor versión. Por ello, si estás listo para abrazar la urgencia de vivir con significado y dejar de ser un rehén de la mediocridad, escribe en los comentarios "Mi tiempo es valioso", transformando este recordatorio en el compromiso definitivo de dejar de simplemente existir por inercia para empezar finalmente a dirigir tu vida con la profundidad, el respeto y la intensidad que merece cada uno de tus días numerados. Meditación 7. Una de las prisiones más sutiles y asfixiantes que pueden encadenar el potencial de un ser humano es la necesidad compulsiva de validación externa, una dependencia emocional que nos empuja a vivir supeditados a las expectativas ajenas, al juicio de la multitud y al temor constante de no ser aceptados por un entorno cuyas opiniones son tan volátiles como el viento. Muchas personas hipotecan su autenticidad y su propósito preguntándose antes de cada paso si su decisión será bien vista o si encajará en los cánones de una sociedad que hoy aplaude lo que mañana condenará, olvidando que entregar el control de nuestra paz interior a la percepción de los demás es otorgar el mando de nuestra vida a algo que, por naturaleza, es incontrolable y caprichoso. El estoicismo nos ofrece una liberación radical al recordarnos, a través de la sabiduría de Marco Aurelio, que todo lo que escuchamos es simplemente una opinión y no un hecho, y que lo que vemos es apenas una perspectiva y no la verdad absoluta, lo cual nos otorga la claridad necesaria para entender que el valor de nuestro carácter no reside en el aplauso del foro, sino en la integridad de nuestras intenciones y la coherencia de nuestras acciones con nuestros propios principios. Vivir con soberanía mental implica comprender que la multitud es una entidad inestable que cambia de parecer con facilidad, y que si basas tu estabilidad emocional en sus reacciones, estarás condenado a una incertidumbre permanente. Por el contrario, la verdadera libertad surge cuando actúas con honestidad, justicia y responsabilidad, incluso cuando nadie te observa, priorizando lo que es correcto sobre lo que es popular. Epicteto enseñaba que una mente verdaderamente fuerte es aquella que no se infla con el elogio ni se quiebra ante la crítica, permitiéndote escuchar y aprender de los demás sin que sus juicios determinen tu serenidad, transformando así tu energía, antes desperdiciada en el intento fútil de complacer a todos, en un motor enfocado en construir una existencia con sentido y propósito real. Al dejar de actuar para impresionar y comenzar a actuar para trascender bajo tus propios estándares de virtud, descubres que la verdadera medida de tu éxito no es el volumen de la aprobación externa, sino la tranquilidad de una conciencia que sabe que ha sido fiel a sí misma, incluso cuando el camino elegido requiere la valentía de caminar en dirección opuesta a la mayoría. Por ello, al iniciar esta jornada, recuerda que tu misión no es coleccionar validaciones, sino actuar con una integridad inquebrantable, confiando en que mientras tus decisiones estén alineadas con tus valores más profundos,
La opinión del mundo se vuelve irrelevante. Si estás listo para reclamar tu autonomía y vivir con una autenticidad que no pide permiso, escribe en los comentarios "No necesito aprobación para vivir con propósito", sellando así tu compromiso de convertir tu propia aprobación en el único juez soberano de tu destino. Meditación 8. Existe una fuente de frustración constante, silenciosa y profundamente agotadora que permea la vida de la mayoría de las personas, manifestándose de manera punzante en esos instantes donde la realidad se desvía drásticamente de nuestras expectativas, cuando los planes más minuciosos se desmoronan sin previo aviso, o cuando los demás actúan de formas que escapan por completo a nuestro dominio, provocando que la mente inicie una resistencia inútil, amarga y dolorosa contra lo que ya es un hecho consumado e inamovible. El estoicismo nos ofrece una liberación radical al enseñarnos que el verdadero agotamiento mental no nace de los eventos externos ni de las tragedias cotidianas, sino de nuestra negativa persistente y neurótica a aceptar que la vida no tiene la obligación moral de ajustarse a nuestros deseos personales. Por lo que luchar contra lo inevitable es un acto tan estéril, absurdo y desgastante como intentar detener una tormenta eléctrica con las manos desnudas. Por el contrario, la verdadera inteligencia emocional, la madurez de carácter y la paz profunda surgen en el preciso momento en que, siguiendo la sabiduría quirúrgica de Epicteto, logramos distinguir con total honestidad lo que está bajo nuestra soberanía absoluta de aquello que pertenece al flujo incontrolable del destino o al orden natural de las cosas. Marco Aurelio nos instaba con una serenidad asombrosa a aceptar con una especie de amor fati el destino y las personas que la vida pone en nuestro camino, no como un acto de resignación pasiva, de derrota o de indiferencia gélida, sino como un ejercicio de realismo heroico que nos permite dejar de desperdiciar nuestra sagrada energía vital en el lamento improductivo por lo que no puede ser distinto, para invertirla íntegramente en la única pregunta que realmente posee el poder de transformarnos. ¿Qué puedo hacer ahora mismo con claridad, dignidad y sabiduría a partir de esta realidad que tengo frente a mí? Al integrar esta aceptación activa en tu ADN psicológico, tu mente deja de ser una fortaleza sitiada por la queja constante y se convierte en un centro de mando flexible, resiliente y soberano, capaz de adaptarse a cualquier imprevisto, error del pasado o decisión ajena sin que tu estabilidad interior se vea comprometida por el caos del entorno, entendiendo que la verdadera fuerza no reside en que el mundo funcione exactamente como tú quieres, sino en que tú seas capaz de mantener tu integridad y tu propósito intactos, sin importar cuán hostil o impredecible sea el funcionamiento del mundo exterior. Cuando finalmente renuncias a la resistencia innecesaria y dejas de pelear contra los hechos, descubres que la serenidad no es una debilidad, sino una ventaja estratégica colosal que te otorga una perspectiva superior sobre cualquier dificultad, permitiéndote avanzar con una intención inquebrantable, incluso cuando el viento de las circunstancias sopla violentamente en tu contra. Por ello, si estás decidido a soltar de una vez por todas la carga tóxica de lo incontrolable y reclamar tu energía creativa para lo que realmente construye tu destino, escribe en los comentarios "Acepto lo que no puedo cambiar", sellando así tu compromiso solemne de transformar cada obstáculo inevitable en el punto de partida sólido para tu próxima gran acción consciente y virtuosa. Meditación 9. Mientras que la gran mayoría de las personas mide el éxito a través de trofeos externos, acumulación de bienes materiales, títulos académicos o la aprobación ruidosa y volátil de la sociedad,
La filosofía estoica nos invita a dirigir la mirada hacia el único monumento verdaderamente eterno, inalienable y valioso que podemos erigir en nuestra existencia, la forja deliberada de un carácter inquebrantable. El carácter no es un rasgo estático con el que se nace por azar genético, ni una armadura que aparece de forma mágica o espontánea en los momentos de crisis profunda, sino que es el resultado acumulativo, silencioso, disciplinado y heroico de cada pequeña decisión que tomas desde el preciso instante en que abres los ojos cada mañana, definiendo con absoluta claridad quién eres realmente en la oscuridad del anonimato y cómo respondes cuando la presión de las circunstancias externas intenta doblegar tu voluntad o corromper tus valores. Cada interacción cotidiana, por insignificante o rutinaria que parezca, actúa como un cincel afilado sobre la piedra bruta de tu identidad. Practicar la paciencia frente a la provocación injusta, mantener una honestidad radical cuando la mentira o el silencio cómplice serían el camino más corto hacia la conveniencia, o cumplir con tu deber y responsabilidad con excelencia, aunque sepas que nadie te está vigilando, son los ladrillos fundamentales con los que construyes una fortaleza interior tan sólida que ningún caos, tragedia o cambio de fortuna en el mundo exterior podrá derribar. Siguiendo la premisa magistral y transformadora de Marco Aurelio de que el obstáculo no es un impedimento, sino que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, debemos comprender con una lucidez superior que las dificultades, las injusticias, los dolores y los imprevistos no son simples problemas molestos que entorpecen nuestra marcha hacia una meta, sino que son, en realidad, las oportunidades de entrenamiento más valiosas y fértiles que la vida nos ofrece para practicar y perfeccionar virtudes como la valentía, la autodisciplina, la justicia y la sabiduría práctica. Si decides reaccionar con una integridad innegociable ante una decisión difícil o con una calma soberana ante una falta de respeto ajena, no solo estás resolviendo una situación técnica en el mundo externo, sino que estás grabando una huella profunda y transformadora en tu propia psique, que con la repetición constante y consciente se transformará en un hábito sólido, luego en una disposición natural y finalmente en un destino propio y soberano. Por ello, la pregunta fundamental y obsesiva que debe guiar cada paso de tu jornada no es qué beneficios materiales u honores obtendrás hoy del mundo, sino en qué clase de ser humano te estás convirtiendo a través de tus actos presentes, entendiendo con humildad y rigor que cada pensamiento que albergas y cada palabra que pronuncias es un voto decisivo a favor del tipo de persona que aspiras a ser el resto de tu vida. Al final del día, cuando los logros visibles se desvanezcan con el tiempo y las posesiones cambien de manos, lo único que permanecerá verdaderamente contigo, como tu posesión más íntima y eterna, será la calidad de tu conciencia y la firmeza del carácter que supiste forjar en el fuego de la acción diaria. Así que, antes de sumergirte en la vorágine de tus tareas, sella este compromiso solemne con tu propia excelencia, escribiendo en los comentarios: «Hoy construyo mi carácter». Declaran con orgullo y determinación que has decidido utilizar cada segundo de esta jornada como un taller sagrado para perfeccionar la obra de arte más importante de tu vida, tu propia alma. Meditación 10. Existe una tendencia persistente, casi universal y profundamente alienante en la psique humana que nos empuja a habitar crónicamente en un mañana hipotético e inalcanzable, proyectando nuestra felicidad, nuestra calma y nuestra verdadera esencia hacia un horizonte que nunca termina de materializarse bajo la falsa y peligrosa premisa de que la vida real
comenzará únicamente cuando hayamos cumplido ciertas metas externas, acumulado ciertos bienes o cuando el entorno sea finalmente perfecto. Una ilusión que nos condena a ser meros espectadores pasivos de un presente que se desvanece de forma irreversible mientras esperamos el momento ideal para empezar a existir con plenitud. La sabiduría estoica, con una contundencia quirúrgica que atraviesa los milenios, nos invita a despertar de este letargo existencial para comprender que el futuro es un territorio incierto que no nos pertenece y que la única propiedad real, operativa y fértil de la que disponemos es el día que tenemos frente a nosotros, este breve intervalo de luz entre dos eternidades. Marco Aurelio, en su lucidez inquebrantable desde el trono del imperio, nos exhortaba a no vivir como si tuviéramos 10.000 años por delante, recordándonos que la finitud de la vida no debe ser un motivo de angustia, sino un catalizador sagrado de la conciencia que nos obliga a otorgar a cada hora la importancia y la dignidad que merece. Vivir este día como si fuera suficiente no implica de ningún modo el abandono de nuestras ambiciones, la falta de previsión o dejar de planificar con inteligencia el porvenir, sino reconocer con humildad y fuerza que esta jornada ya contiene en su estructura básica todos los elementos necesarios para ejercer la virtud. Practicar la integridad, aprender algo genuinamente transformador y actuar con una bondad deliberada, sin necesidad de esperar a que las condiciones externas sean favorables para que nuestra existencia adquiera un significado profundo y heroico. Al adoptar la perspectiva revolucionaria de Séneca, quien nos sugería considerar cada nuevo amanecer como si fuera una vida entera comprimida entre el alba y el ocaso, reconfiguramos radicalmente nuestras prioridades. Las distracciones pierden su magnetismo hipnótico, las preocupaciones estériles por lo que aún no sucede se disuelven y nuestra atención se ancla en el presente absoluto, permitiendo que cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que albergamos y cada acción que ejecutamos se convierta en un voto consciente y poderoso a favor de la persona que deseamos representar. Si logras integrar la idea de que este día es una oportunidad completa y redonda en sí misma y que no necesitas una eternidad de tiempo para construir una vida con sentido, dejas de postergar tu bienestar y tu disciplina para empezar a experimentarlas aquí y ahora, transformando la rutina monótona en un ejercicio de soberanía mental, donde tú, y no el azar o las circunstancias, dictas el tono y la calidad de tu jornada. A lo largo de este camino de reflexión profunda que has recorrido, desde la gratitud inicial por el milagro biológico de respirar, pasando por el dominio estratégico de tus reacciones, la aceptación valiente de lo incontrolable y la forja constante de tu carácter, has sentado las bases de una fortaleza interior inexpugnable que no depende de los vaivenes del mundo exterior, reconociendo que la calidad de tu vida se define por la claridad con la que interpretas la realidad y la firmeza con la que decides responder a ella con sabiduría. Por lo tanto, no permitas bajo ninguna circunstancia que este día pase como una simple transición intrascendencial hacia otra cosa. Habítalo con la intensidad de quien sabe que el tiempo es su recurso más sagrado y limitado y sella este despertar definitivo de tu conciencia, escribiendo en los comentarios «Hoy viviré plenamente», declarando con autoridad y convicción que has decidido abandonar la espera pasiva del mañana para convertirte desde este mismo instante en el arquitecto verano de una vida que se vive con intención, serenidad y una sabiduría estoica que transforma cada pequeño momento en una victoria rotunda sobre el caos, el miedo y la mediocridad.
Si sientes que estas meditaciones han logrado inyectar en tu espíritu una dosis necesaria de serenidad inquebrantable, una disciplina renovada y un propósito claro para enfrentar las pruebas de esta jornada, te invito a que apoyes activamente este contenido con un like, ya que ese pequeño gesto actúa como un motor poderoso en los algoritmos digitales, permitiendo que estas milenarias enseñanzas estoicas trasciendan las fronteras y alcancen a muchísimas más personas que, al igual que tú, se encuentran en la búsqueda constante de herramientas prácticas para fortalecer su arquitectura mental y proteger su paz interior frente al caos del mundo moderno. Asimismo, para asegurar que este entrenamiento de tu carácter no sea un evento aislado, sino un hábito sólido y transformador, te animo a suscribirte formalmente a este canal y a activar todas las notificaciones, convirtiendo este espacio en tu refugio diario de sabiduría, donde seguiremos explorando con total profundidad las estrategias de la filosofía estoica, la maestría sobre las emociones y los principios de la autodisciplina que te permitirán navegar la vida con una lucidez superior y una resiliencia invulnerable ante cualquier adversidad que el destino decida poner en tu camino. Pero antes de que te sumerjas en la vorágine de tus actividades y permitas que el ruido exterior intente reclamar tu atención, detente un segundo y graba en tu conciencia este recordatorio final que es, en esencia, la llave maestra de tu libertad. Tú eres el soberano absoluto de tu ciudadela interior y ninguna circunstancia tiene el poder de perturbarte a menos que tú decidas otorgarle ese permiso. Así que sal ahí fuera y actúa con la dignidad de quien sabe que cada segundo es una oportunidad de oro para demostrar de qué está hecho su carácter.